Bien, primero buenos días. Yo me sumo a los agradecimientos de Juan Pablo a esta invitación, que de verdad para nosotros es una oportunidad más o menos única de poder juntarnos en un mismo foro y poder compartir las experiencias respecto por un lado, nosotros qué iniciativas estamos llevando adelante respecto de los temas de sustentabilidad o sostenibilidad, y también poder conversar con ustedes que son de alguna manera expertos en cómo medir la efectividad, el impacto de estas iniciativas que estamos llevando adelante cada una de las compañías. Yo les voy a presentar básicamente, muy brevemente, una iniciativa que estamos llevando adelante dentro del grupo. Esto no se maneja solo, ¿no? El flaquito de atrás. Y también el desafío que nosotros nos estamos poniendo como grupo, no solamente este es el caso que estamos desarrollando en la compañía que es la compañía más emblemática del grupo, que es Pelambre, pero como grupo también estamos desafiándonos a efectivamente a ver cuáles son los instrumentos y las herramientas que necesitamos para medir la efectividad, el impacto de manera más o menos integral de procesos que son complejos. Yo hoy día les voy a contar básicamente de este proceso que queremos nosotros también que sea parte de un modelo que implementemos como grupo, como que no solamente en Pelambre, sino que en las otras compañías y en los otros activos de Antofagasta Minerals. Primero decir una cosa bien general de contexto. Hay un nuevo escenario, nosotros hemos entendido como grupo que hay un nuevo escenario que está marcado por un concepto que se llama incertidumbre. Muchas veces nosotros, el sector privado, le atribuimos o pedimos mucho al gobierno, al Estado, que se haga cargo de la incertidumbre, de cómo gestionar esos niveles de incertidumbre. Y la verdad es que nosotros creemos y hemos llegado al convencimiento que la incertidumbre es lo único estable hoy día, por decirlo de alguna manera, aunque suene paradójico o contradictorio. Y por lo tanto, el tema es un poco más profundo y tiene que ver con que nosotros creemos que los límites del poder hoy día son mucho más difusos que antes. Aquellas instituciones a las cuales uno le atribuyó cierto poder y cierta capacidad de influencia, hoy día están cuestionados, estamos cuestionados todos más bien. Y por lo tanto, las respuestas a temas que son complejos no provienen hoy día de un solo lado, sino que son la combinación de varios tipos de conocimiento, algunos técnicos, otros sociales. Por lo tanto, las respuestas a este tipo de conflictos, de situaciones, también debe ser distinta, o deberá ser distinta, y deber integrar esas miradas y esos conocimientos en un solo foro, de tal manera de producir otro nuevo conocimiento que dé y entregue esas respuestas. Otra cuestión es cómo medimos esto que es tan complejo y que es parte de un proceso. Por lo tanto, aquí, como dice la presentación, hoy día nosotros creemos que no hay una sola verdad. Nosotros antes, como compañía, todos estábamos muy seguros de las verdades técnicas, presentábamos nuestros estudios de impacto ambiental, nos enorgullecíamos de la cantidad de permisos y aprobaciones que teníamos y nos sosteníamos en esa certeza, y hoy día todas esas certezas parecen no ser suficientes porque los proyectos ese tipo de verdades no dan respuesta a la complejidad que existe en el territorio. Solamente responde a una cuestión que es netamente técnica de cómo yo desarrollo mi proyecto, pero el contexto en donde se desarrolla el proyecto tiene otra complejidad que también hay que mirar. Por lo tanto, más que intentar eliminar la incertidumbre, nosotros decimos que hay que aprender a gestionar esa incertidumbre en contextos que son social, ambiental y técnicamente complejos. El caso de nosotros es más o menos evidente. Ustedes conocen, o la mayoría, o muchos de acá conocen Pelambre. Pelambre es el principal activo del grupo. Es una compañía que tiene una tremenda influencia sobre el territorio. Y esto no lo decimos como un motivo de orgullo per se, porque las cosas que hacemos bien influyen positivamente y las cosas que hacemos mal influyen negativamente. Pelambre constituye hoy día por sí solo el 25% del PIB de la región de Coquimbo, y con sus dos empresas proveedoras más grandes llega al 40% del PIB de la región. Dentro de la provincia de Choapa, que es donde está ubicado Pelambre, es al frente de Los Vilos, representamos más del 90% del PIB, y además, desde el punto de vista territorial, abarcamos 4 comunas, Illapel, Salamanca, Canela y Los Vilos.
tenemos 42 comunidades con las cuales interactuamos y una provincia que tiene 80.000 personas, y hay diversas vocaciones en el territorio también, una vocación productiva básicamente agrícola y también de minería de pequeña y mediana escala, y nosotros claramente somos la compañía más grande que existe hoy día en el territorio. Por lo tanto, creemos que producir cobre para nosotros hoy día es lo que decimos es una especie de commodity. Todos saben cómo producir cobre y un proceso bastante conocido por quienes estamos en la minería, pero el desafío es la gestión de este entorno que, como les decía, es complejo y como decía Juan Pablo, nosotros también hemos definido de alguna otra manera que la gestión del contexto y la gestión del entorno es parte consustancial al negocio de la compañía. Eso para nosotros es una redefinición muy clara y muy radical de cómo nosotros gestionábamos nuestra presencia en el territorio hasta hace muy pocos años. ¿Por qué lo digo? Porque antes nosotros teníamos y se lo voy a explicar, una aproximación a este tema que era más bien coyuntural, reactiva, y asociada a la gestión del riesgo más que a una mirada de mediano y largo plazo que habilitara la operación, entendiendo que esa operación está en un territorio que también convive y tiene interacciones diarias con la compañía, por lo tanto esa gestión es parte del negocio, no es una parte ni colateral, ni puede ser entendida como una especie de anexo, es consustancial y habilita o no el desarrollo de la compañía. Nosotros hasta hace muy poco tiempo teníamos una relación que estaba basada, como les decía, en la gestión del riesgo y no en la construcción de relaciones que incluyeran distintas miradas y agregaran valor a la compañía, y hemos cometido errores, y parte de esos errores son las enseñanzas que hemos sacado para desarrollar esta plataforma y este proceso que les voy a explicar en pocos minutos más, pero básicamente yo les diría que los 3 grandes errores que hemos cometido tiene que ver, desde el punto de vista comunitario, tener una relación coyuntural y basada en la gestión del conflicto. Segundo, confundir inversión social con mitigación y compensación, es decir, la inversión social o la inversión que hiciésemos en el territorio, si uno la desagrega, y hicimos ese ejercicio, uno se da cuenta claramente que el 85% tiene que ver con cumplimiento de resoluciones de calificación ambiental, y compensaciones y mitigaciones por incidentes ambientales. Por lo tanto, pretender agregar valor a la compañía y agregar valor al territorio a partir de ese tipo de inversiones es una fantasía, y muchas veces nos preguntábamos por qué no teníamos mejor reputación o por qué no nos quieren, y había mucha queja, y básicamente cuando uno mira estos números es más o menos evidente que si tú estás cargado a ese tipo, o si tú entiendes que esa es tu manera de gestionar el territorio, es muy difícil que tú puedas generar capital social u otro tipo de círculos virtuosos en el territorio. Y lo tercero, yo diría que desde el punto de vista ambiental, nosotros en la urgencia y en la necesidad de sacar adelante las resoluciones de calificación ambiental que nos permitieran operar, muchas veces hicimos compromisos ambientales sin medirlos y sin evaluar ex ante la posibilidad, la factibilidad de que ese compromiso fuese realmente realizable o tuviera éxito. Y hoy día tenemos varios compromisos en un nivel de incumplimiento importante, porque básicamente no se evaluó si eso era posible de hacer desde el punto de vista ambiental, puramente ambiental. Y eso hoy día es una cuestión que pone en riesgo no solamente la operación, sino que otros procesos o posibles ciclos de crecimiento. Y entonces definimos que teníamos una necesidad que era urgente, que era pasar de esta relación basada en la compensación a una relación basada en la colaboración, de una dispersión de nuestra gestión en el mundo rural a intentar generar un equilibrio entre lo que hacíamos en el mundo rural. ¿Y por qué lo hacíamos en el mundo rural? Porque nuestra instalación, como mostré en una slide anterior, cruza todo el territorio, el reladaducto, el concentraducto, y esa fricción se da en el mundo rural. Por lo tanto, nuestra gestión basada en el riesgo está concentrada en el mundo rural, y entendemos que teníamos que
tener una mirada más integral del territorio para poder gestionar nuestra actividad. Y, muy importante, pasar de los intereses particulares a una mirada que tuviera que ver más con el bien común, por decirlo de alguna manera. Y esto se los quiero explicar bien gráficamente. Nosotros llegamos a tener cerca de 29 mesas de diálogo, entre comillas, porque eran mesas de negociación, 29 mesas, cerca de 650 compromisos sociales, ambientales de todo tipo en esas 29 mesas en el territorio, con muy poco foco o ningún foco, y ese nivel de compromiso y esa cantidad de mesas es ingestionable. Por lo tanto, lo que hacíamos era reproducir pasivos sociales constantemente. Al no cumplir, al generar compromiso, no cumplirlo en forma o tiempo, se generaba un nuevo pasivo social que después tenía que ir gestionando, y esto era un loop que nos está yendo en una trayectoria bastante perversa. Y además esas mesas no siempre representaban los intereses del territorio, sino que más bien eran intereses de grupos muy pequeños, particulares, y cuando lográbamos tener algún tipo de acuerdo, lo que pasaba era que la comunidad del lado decía, bueno, si en esta mesa se logró algo, instalemos otra mesa. ¿Y cómo es la forma de instalar una mesa? Bueno, a través del conflicto. Por lo tanto, era el conflicto y la gestión de compromisos basada en el conflicto la que nos mantenía en una relación con el territorio que claramente no era virtuosa. Y la cantidad y el nivel de inversión era bastante importante, es bastante importante, y lo que produjo es que nosotros inhibimos la acción del Estado en vez de generar una alianza para poder desarrollar el territorio. Nuestro nivel de inversión, el tipo de compromiso que hacíamos, lo que hizo fue inhibir la acción del Estado en el territorio, y eso también lo tenemos medido desde el año 2009 al 2007 al 2012, mientras la inversión pública bajó en la provincia de Chihuahua cerca de un 25%, nosotros lo aumentamos en 27%. Y estoy hablando a montos iguales. Pero la lógica de inversión nuestra era muy distinta, por lo tanto no podíamos conversar con el Estado, con ningún otro actor, era imposible generar alianza, porque nosotros gestionamos en base al riesgo y el Estado gestiona e invierte en base a la rentabilidad social y a otros criterios muy distintos. Por lo tanto necesitábamos hacer este cambio. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos un proceso, que le pusimos un nombre, se llama Somos Choapa, y un proceso de participación abierto, en donde invento una metodología que parece ser bien líquida, pero es bastante rigurosa. Hemos cumplido 4 pasos. Primero, una invitación a este diálogo para generar una visión común respecto del territorio, una visión común y compartida con todos los actores, nosotros, las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno regional. Luego de generar esa visión, pasar a desarrollar una cartera integrada de proyectos que dé cuenta de esa visión y de los temas que están puestos ahí. En esa visión generalmente aparecen no solamente una visión de futuro, sino que las controversias que existen hoy día entre la compañía y el territorio, entre los mismos grupos, y lo que hacemos, y lo que hemos intentado hacer es generar una cartera integrada de proyectos y planes que den cuenta del desarrollo de esa visión que hemos definido entre todos, para luego generar un plan de implementación. Esto supone a la base que tenemos que tener un acuerdo entre todos los actores, un acuerdo multilateral, en donde el pluralismo y la diversidad es parte como constitutiva del proceso, y un compromiso bien radical con los resultados del proceso. Es decir, no nos basta con tener un proceso de participación y de diálogo bien radical, en donde abrimos la conversación a todos los grupos, generamos esta visión y estos acuerdos, y generamos una alianza público-privada, si es que después no vamos a tener resultados. Y los resultados no los definimos como la ejecución de un paquete de proyectos, sino que más bien los definimos como la generación de capital social en el territorio. O sea, los proyectos y los planes que están puestos ahí, al ser constituidos de esta manera, lo que estamos buscando es que generen capital social en un territorio que tiene diversas vocaciones, en donde nosotros podemos empujar, claramente somos el actor más relevante y podemos empujar a que esa visión se desarrolle y generar el capital no solamente en las comunidades, sino que en los gobiernos locales. Y esa es una cuestión que, desde el punto de vista de lo que vamos a conversar hoy día, es un desafío desde el punto de vista de la medición, de cómo uno mide el impacto de procesos que son de largo aliento, como este es un proceso que está definido. Les quiero contar que ya está instalado en la comuna de Illapel, en Salamanca,
y en Canela, y estamos muy próximos a firmar un acuerdo con los vilos, por lo tanto es un proyecto de nivel provincial, y la medición entonces del impacto de esto tiene que ver con varios niveles, y no solamente, no estamos buscando medir nuestra reputación, estamos buscando medir cómo esto de alguna manera mueve las agujas de la calidad de vida del territorio, y eso es un desafío desde el punto de vista de cómo se mide, porque tienen que ser instrumentos, deberán ser instrumentos que lo estamos buscando, instrumentos que conversen con los otros actores que también son parte de este proceso. Estoy hablando del Estado, de los gobiernos locales y de la misma comunidad. Tenemos que buscar un lenguaje común para entender si este proceso realmente es exitoso para todos quienes estamos sentados en esta tarea o en este desafío. Nosotros tenemos estándares, los estándares que están puestos acá son estándares del proceso, y básicamente son 4: participación, excelencia, viabilidad y transparencia. Creemos que desde el punto de vista del contexto actual, yo diría que la transparencia es el desafío más grande. Cuando el concepto de alianza público-privada hace 2 años significaba una cosa y hoy día significa otra. Está desafiado como concepto, está cuestionado como concepto, y siendo bien honesto, siendo Antofagasta también es parte del grupo Luxich, también tiene un desafío adicional en esa materia en particular. Por lo tanto, el tema de la transparencia y cómo tenemos observadores externos que puedan ir digamos, observando y haciendo mejoras desde como un tercero imparcial al proceso, es parte de las tareas que nos hemos puesto. Para eso estamos trabajando con el capítulo chileno de Transparencia Internacional, que nos ha ayudado como observador a generar estándares de accountability para el proceso, y algunos estándares también de participación que conversen con lo que hoy día el Estado le pide, por ejemplo, a los gobiernos locales respecto de cómo son los procesos de participación, que sea lo más formal posible. Y hemos definido una gobernanza en donde están los municipios, el gobierno regional, la comunidad, nosotros como empresa y un equipo técnico, que es un equipo técnico del Somos Choapa, y esto tiene una gobernanza que se traduce en un comité ejecutivo en donde están, y lo vamos a implementar el próximo año, donde van a estar los alcaldes, también representantes del gobierno regional, nosotros y otras empresas, y hemos estado explorando también con la OECD respecto de cómo aplicar el concepto del well-being que ellos tienen como herramienta de medición en este proceso, y estamos mirando también otras herramientas básicamente para poder medir impacto. Déjenme esto. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos hoy día nosotros? Tenemos el desafío de medir la efectividad de este proceso, no de la inversión, sino que del proceso. Y aquí nosotros hemos definido como 3 ámbitos. Primero, la efectividad en términos del cumplimiento de los objetivos, los resultados y las metas comprometidas, es decir, en términos duros, cómo medimos que los planes y los programas tengan el impacto que se definió, o más bien, o la expectativa que se definió en el proceso de participación. Segundo, el uso eficiente de los recursos, esto no solamente en nuestros recursos, sino que los recursos, cuando estamos hablando de una alianza público-privada, y hoy día eso está activo, son recursos del Estado y recursos nuestros, cómo de manera eficiente se ocupan y cómo se alinean, como dice, con las definiciones y metodologías de evaluación aplicadas por los organismos públicos. Es decir, estamos hablando aquí de poder generar una alianza en donde la escala sea la misma y por lo tanto tengamos un lenguaje común. Y lo que es más relevante para nosotros es el segundo, es cuál es la agregación de valor y beneficio acumulados en el tiempo para el territorio, sus habitantes y también, por supuesto, para la compañía. Y nosotros acá, como les dije, estamos evaluando, estamos mirando y comenzamos nuestra búsqueda de herramientas de medición con la OECD, estamos mirando también otras, pero básicamente el concepto que nos importa es cómo medimos el aporte del bienestar en el tiempo. Siendo esto un proceso, como les decía, de largo plazo, nosotros requerimos de una metodología de instrumentos de evaluación que pueden ser uno o más o diversos instrumentos de evaluación que nos permitan a todos los que estamos involucrados en este proceso, tanto Pelambres como los organismos públicos, como las comunidades, tener un lenguaje común y un entendimiento común respecto de si lo que estamos haciendo aportó y cómo aportó a mejorar los estándares de calidad de vida
de la gente en el territorio en diversas dimensiones, valga la cacofonía. Y eso es lo que estamos hoy día buscando, estamos mirando. Tenemos instrumentos que son los que usa cualquier compañía, digamos, nuestro reporte de sustentabilidad, la efectividad de nuestra inversión en términos bien clásicos, pero creemos que este es un proyecto, para nosotros al menos, bastante radical y bastante innovador a cómo el grupo se había enfrentado a los temas de sustentabilidad territorial, y creemos que también tenemos que buscar instrumentos innovadores para hacer esa medición y que esos instrumentos también sean entendidos por el resto. A nosotros no nos basta con tener instrumentos y números que nos satisfagan a nosotros, porque si estamos hablando de un acuerdo con un grupo diverso y amplio de gente, también tiene que ser un instrumento que ese grupo diverso y amplio apruebe, entienda y de alguna manera acepte como un número o como un instrumento y como indicadores válidos. Eso. Gracias.